Los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos e intrigantes del universo. Son el resultado del colapso gravitacional de estrellas masivas y son tan densas que su gravedad impide que incluso la luz escape de sus límites. Por lo tanto, son negros e invisibles a nuestros ojos, aunque su presencia se puede sentir a través de su impacto ambiental. Ocurren cuando una estrella masiva agota el combustible necesario para sostener la fusión nuclear. La estrella comienza a colapsar por su propio peso, contrayéndose a tal densidad que se forma un punto con una curvatura infinita del espacio-tiempo llamada singularidad. La singularidad está rodeada por el horizonte de sucesos, un límite imaginario más allá del cual nada puede escapar. El horizonte de sucesos es una especie de La naturaleza de los agujeros negros se estudia gracias a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. La teoría predice que la masa del agujero negro deforma el espacio-tiempo, formando un pozo gravitatorio. Esta deformación es tan fuerte que afecta a las trayectorias de la luz y la materia. Por ejemplo, la luz que pasa cerca de un agujero negro puede deformarse, formando un efecto conocido como lente gravitacional. Hay varios tipos de agujeros negros dependiendo de su masa. Los agujeros negros estelares se forman por el colapso de estrellas masivas y tienen una masa que suele ser de 3 a 10 veces la masa del Sol. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. Su masa alcanza millones o incluso miles de millones de masas solares. Sus orígenes siguen siendo un misterio, pero se cree que se formaron a través de la fusión de agujeros negros más pequeños y la absorción de materia durante miles de millones de años. Otra categoría son los agujeros negros intermedios, que tienen masas que van desde unos pocos cientos hasta varios miles de masas solares. Su presencia solo se ha confirmado recientemente gracias a métodos de observación modernos, como la astronomía de ondas gravitacionales. El fenómeno de la radiación de Hawking añade otro misterio a la naturaleza de los agujeros negros. Stephen Hawking predijo que los agujeros negros no son completamente negros, sino que pueden perder masa y energía debido a efectos cuánticos, emitiendo una radiación térmica débil. Este fenómeno se explica por la interacción de partículas y antipartículas en el horizonte de sucesos. Una partícula puede caer en el agujero negro y la otra puede escapar, haciendo que el agujero negro se evapore gradualmente. Las trampas espaciales también son un lugar de fenómenos extremos. Si imaginamos que un objeto cae en un agujero negro, sufre un fenómeno conocido como espaguetización. Esto se debe a la diferencia en otra categoría, son los agujeros negros intermedios, que tienen masas que van desde unos pocos cientos hasta varios miles de masas solares. Su presencia solo se ha confirmado recientemente gracias a métodos de observación modernos, como la astronomía de ondas gravitacionales. El fenómeno de la radiación de Hawking añade otro misterio a la naturaleza de los agujeros negros. Stephen Hawking predijo que los agujeros negros no son completamente negros, sino que pueden perder masa y energía debido a efectos cuánticos, emitiendo una radiación térmica débil. Este fenómeno se explica por la interacción de partículas y antipartículas en el horizonte de sucesos. Una partícula puede caer en el agujero negro y la otra puede escapar, haciendo que el agujero negro se evapore gradualmente. Las trampas espaciales también son un lugar de fenómenos extremos. Si imaginamos que un objeto cae en un agujero negro, sufre un fenómeno conocido como espaguetización. Esto se debe a la diferencia en fuerzas gravitacionales entre los lados cercanos y lejanos del objeto. La gravedad es tan fuerte que el objeto se estira en un hilo largo y delgado. El estudio de los agujeros negros se lleva a cabo utilizando varios métodos. Por ejemplo, los telescopios capturan la radiación de rayos X que se produce cuando el gas y el polvo se calientan a temperaturas extremas antes de caer en un agujero negro. También se utilizan las ondas gravitacionales, fluctuaciones en el espacio-tiempo causadas por colisiones de agujeros negros. En 2015, se registraron por primera vez estas ondas, lo que supuso un descubrimiento revolucionario en física. Estos objetos pueden interactuar con otros objetos en el universo. Por ejemplo, son capaces de absorber estrellas que pasan demasiado cerca, formando poderosos discos de acreción con materia que orbita el horizonte de sucesos. En tales casos, hay una emisión de chorros relativistas, chorros que se extienden a lo largo de miles de años luz. Sin embargo, estos cráteres cósmicos no solo son destructivos, también pueden desempeñar un papel clave en la formación de galaxias.
Las zonas oscuras supermasivas en el centro de las galaxias regulan los procesos de formación de estrellas, influyendo en la distribución y el movimiento de la materia. Esta relación entre los agujeros negros y las galaxias es uno de los temas más acuciantes de la astrofísica moderna. Los objetos de colapso gravitacional también son importantes para estudiar las leyes fundamentales de la naturaleza. Son laboratorios para probar la relatividad, la mecánica cuántica y sus interacciones. Por ejemplo, el problema con la paradoja de la información es que la mecánica cuántica requiere la conservación de la información, mientras que la relatividad general asume su aniquilación en una singularidad. Esta cuestión sigue sin resolverse y es uno de los misterios clave de la física. Los fenómenos del espacio y el tiempo capturan la imaginación no solo de los científicos, sino también de una amplia audiencia. Inspiran la ciencia ficción, donde a menudo se les representa como puertas de entrada a otras dimensiones o máquinas del tiempo. Y aunque estos conceptos son hipotéticos, estimulan el interés por el estudio del universo. En 2019, el mundo vio por primera vez una fotografía de un agujero negro tomada por el telescopio del horizonte de sucesos. Esta imagen fue una confirmación de la teoría de la relatividad y demostró el poder de la tecnología moderna. Las fuerzas gravitacionales oscuras siguen siendo uno de los objetos más intrigantes del espacio. Estudiarlos abre nuevos horizontes para la ciencia, ayudándonos a comprender mejor la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Una increíble fuente de inspiración e investigación, por lo que vale la pena profundizar aún más en aspectos de su impacto en el espacio, la física y nuestra comprensión de la realidad. Uno de los temas más interesantes en el estudio de los agujeros negros es su efecto sobre la materia y la radiación circundantes. Cuando un material, como gas, polvo o incluso una estrella, cae en el campo gravitatorio de un agujero negro, no desaparece inmediatamente en la singularidad. En cambio, la materia forma un disco de acreción, una estructura que consiste en gas caliente que orbita alrededor agujero negro. Debido a la fricción y las fuerzas gravitacionales, el gas de este disco se calienta hasta millones de grados, emitiendo energía en el espectro de rayos X. Es esta radiación la que hace que los agujeros negros sean visibles para los astrónomos porque ellos mismos no emiten luz. Los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en el centro de las galaxias, a menudo van acompañados de potentes chorros de partículas de alta energía que escapan de los polos del disco de acreción. Estos chorros pueden alcanzar miles de años luz y afectar significativamente el entorno de la galaxia. Por ejemplo, son capaces de expulsar gas de la galaxia, ralentizando o incluso deteniendo el proceso de formación de estrellas. Estas interacciones son un ejemplo de cómo los agujeros negros pueden influir en la evolución de las galaxias y en la formación de estructuras cósmicas. Además, pueden fusionarse entre sí, formando objetos aún más masivos. La fusión de estos objetos astronómicos va acompañada de la emisión de ondas gravitacionales que fueron predichas por Einstein en su teoría general de la relatividad. En 2015 fue posible registrar estas ondas por primera vez, y este descubrimiento fue revolucionario. No solo confirmó la teoría, sino que también abrió una nueva era en la astronomía, la era de la observación de ondas gravitacionales. Otro tema intrigante relacionado con estos objetos es su formación y crecimiento. Aunque el proceso de formación de agujeros negros estelares es más o menos claro, el origen de los agujeros negros supermasivos sigue siendo un misterio. ¿Cómo alcanzaron masas tan grandes en un tiempo relativamente corto después del Big Bang? Hay varias teorías. Uno de ellos sugiere que los agujeros negros supermasivos se forman a partir de semillas, agujeros negros primordiales que aparecieron en el universo primitivo. Otra hipótesis sugiere que crecen absorbiendo grandes volúmenes materia o fusionándose con otros sujetos de la singularidad astrofísica. Aún más exótica es la idea de los agujeros negros primordiales, que podrían haber surgido poco después del Big Bang debido a las fluctuaciones en la densidad de la materia. Tales objetos pueden tener una variedad de masas, incluso muy pequeñas. Si existen, los agujeros negros primordiales podrían explicar algunos fenómenos misteriosos, como la naturaleza de la materia oscura, que constituye una gran parte de la masa del universo, pero que sigue siendo esquiva. La existencia de estos monstruos gravitacionales plantea numerosas preguntas filosóficas y teóricas a la ciencia. Por ejemplo, ¿es posible viajar a través de un agujero negro? Los teóricos sugieren que un agujero negro podría ser un portal a otro universo,
o incluso a otro tiempo. Estas ideas siguen siendo especulativas, pero estimulan la investigación científica en el campo de la gravedad cuántica y la naturaleza del espacio-tiempo. La paradoja de la información en los agujeros negros es otro problema no resuelto de la física. Si un objeto cae en estas trampas espaciales, toda la información sobre sus propiedades parece perderse cuando alcanza la singularidad. Sin embargo, la mecánica cuántica afirma que la información no puede ser destruida. Esta contradicción se ha convertido en una de las preguntas centrales de la física moderna, y resolver este rompecabezas podría conducir a una revolución en nuestra comprensión de la mecánica cuántica y la gravedad. Otro misterio es la naturaleza de la singularidad, que es el punto central de un agujero negro. En una singularidad, las leyes de la física que conocemos dejan de aplicarse. Es un lugar de infinita densidad y curvatura del espacio-tiempo. Las teorías actuales, como la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, intentan explicar exactamente lo que sucede en la singularidad, pero aún no hay una respuesta definitiva n/diagonal. Estos absorbentes de luz también tienen un gran impacto en la cultura popular. A menudo se representan en películas, libros y videojuegos como objetos misteriosos y peligrosos, o como medios para viajar a través del tiempo y el espacio. Por ejemplo, en la película Interstellar, el agujero negro Gargantúa se convirtió en la pieza central de la trama, y su imagen fue creada utilizando modelos científicos reales, lo que la convirtió en una de las más precisas del cine. En conclusión, los agujeros negros no son solo objetos misteriosos que desafían nuestra comprensión del universo. Son la puerta de entrada a nuevos conocimientos y comprensión de cómo funciona nuestro espacio. Estudiarlos no es solo un viaje al mundo de los fenómenos extremos, sino también la clave para desentrañar las leyes fundamentales de la naturaleza que subyacen a todo lo que existe. Los agujeros negros siguen siendo el foco de atención de astrofísicos y teóricos por igual, porque abren horizontes ilimitados para la investigación científica y la reflexión sobre la naturaleza de la realidad. Para comprender mejor su esencia, vale la pena considerar aspectos adicionales, como su conexión con la energía oscura, los efectos cuánticos, así como su papel en la estructura a gran escala del universo. Una de las teorías más emocionantes es la sugerencia de que los agujeros negros pueden estar relacionados con la energía oscura, una fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. Algunos modelos actuales proponen la idea de que la energía del vacío que rodea a los agujeros negros podría ser una fuente de energía oscura. Si esto es cierto, entonces estos pozos gravitacionales juegan un papel mucho más importante en la cosmología de lo que podemos imaginar. También abre oportunidades para nuevos enfoques para resolver uno de los principales misterios de la ciencia moderna: ¿por qué el universo se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor? Los aspectos cuánticos de los agujeros negros son uno de los temas de investigación más activos. Como se mencionó, Stephen Hawking predijo que los agujeros negros emiten energía a través de un proceso conocido como radiación de Hawking. Este proceso demuestra la interacción de la gravedad con los campos cuánticos y sugiere que los agujeros negros pueden perder masa gradualmente y eventualmente evaporarse. Este fenómeno pone de relieve la relación entre la mecánica cuántica y la relatividad general, pero también revela una profunda contradicción entre ambas. Estas contradicciones, conocidas como la paradoja de la información del agujero negro, estimularon el desarrollo de nuevas teorías, como el principio holográfico. Este principio establece que toda la información que cae en un agujero negro se almacena en su horizonte de sucesos en forma de código cuántico. Si es cierto que los agujeros negros pueden actuar como una especie de dispositivos de almacenamiento de información sobre el universo, lo que abre perspectivas emocionantes para la física cuántica. Los objetos con gravedad crítica no solo destruyen, sino que también crean. Desempeñan un papel importante en la formación de galaxias y estructuras a gran escala en el universo. Por ejemplo, los agujeros negros supermasivos pueden actuar como arquitectos, formando galaxias a través de sus interacciones gravitacionales. Su capacidad para influir en el movimiento del gas y el polvo a su alrededor crea las condiciones para la formación de estrellas. En algunos casos, sin embargo, los agujeros negros supermasivos pueden ralentizar este proceso si sus chorros limpian la galaxia del gas necesario para dar a luz a las estrellas. Uno de los fenómenos más llamativos asociados con los agujeros negros son los chorros relativistas, o chorros.
Estos chorros están formados por campos magnéticos extremos que generados por discos de acreción alrededor de agujeros negros que giran rápidamente. Los chorros contienen partículas cargadas que son expulsadas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Son capaces de penetrar en el espacio intergaláctico, afectando a las galaxias cercanas e incluso creando ondas de choque en el gas intergaláctico. El estudio de los chorros ayuda a los científicos a comprender mejor no solo la naturaleza de los agujeros negros, sino también la evolución de las galaxias y los cuásares, objetos extremadamente brillantes que obtienen energía de la acreción de materia en los agujeros negros supermasivos. Y aunque los agujeros negros a menudo se asocian con la destrucción, también abren la puerta a ideas sobre viajes a través del espacio y el tiempo. En la teoría general de la relatividad se permite la existencia de los llamados agujeros de gusano, hipotéticos túneles que pueden conectar diferentes puntos del espacio-hora. Aunque aún no se ha confirmado la existencia de agujeros de gusano, su estudio ofrece esperanzas para el desarrollo de futuras tecnologías interestelares. Las zonas de influencia gravitacional son objetos ideales para probar nuevas teorías. Desafían nuestro conocimiento de la física de alta energía, los campos cuánticos y la gravedad. Las investigaciones futuras con telescopios avanzados como el telescopio espacial James Webb, así como con nuevos detectores de ondas gravitacionales, permitirán una penetración aún más profunda en su naturaleza. Los agujeros negros no son solo puntos oscuros en el mapa del universo. Son la clave de los misterios más profundos de la naturaleza, desde el principio de los tiempos hasta los límites del espacio. Estudiarlos no solo amplía nuestro conocimiento del cosmos, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre lo que significa ser parte de este universo ilimitado y misterioso. Uno de los conceptos más interesantes es la idea de que los agujeros negros pueden ser fuentes de energía capaces de alimentar la evolución de las galaxias e incluso crear estructuras cósmicas enteras. La enorme cantidad de energía liberada durante la acreción de materia supera la energía producida por las estrellas, y esta energía es capaz de influir en la composición química y la dinámica del gas en las galaxias. Este fenómeno, conocido como retroalimentación activa del núcleo galáctico, puede detener la formación de estrellas o alterar las vías en las que se forman nuevas galaxias. Los cuásares, uno de los objetos más brillantes del universo, son un ejemplo de estos procesos. Son impulsados por la energía liberada durante la acreción de materia en agujeros negros supermasivos, y su brillo puede superar el brillo de todas las estrellas de la galaxia combinadas. Las observaciones de los cuásares permiten a los científicos estudiar las condiciones que prevalecían en el universo en las primeras etapas de su evolución. La materia oscura es otra sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 27% de la masa-energía del universo, pero no emite luz, por lo que no se puede observar directamente. Los agujeros negros a menudo son vistos como candidatos para el papel de depósitos de materia oscura. Aunque la investigación aún no ha proporcionado respuestas definitivas, existen teorías de que los agujeros negros pueden interactuar con partículas de materia oscura, creando firmas gravitacionales únicas. Por ejemplo, si los agujeros negros primordiales se formaron en grandes cantidades en el universo primitivo, podrían ser componentes principales de la materia oscura. Sin embargo, esta idea sigue siendo especulativa, ya que aún no se han encontrado pruebas claras de la existencia de tales objetos. Las observaciones de agujeros negros que existieron varios cientos de millones de años después del Big Bang plantean preguntas sobre sus orígenes. ¿Cómo pudieron llegar a tales masas en tan poco tiempo? Una posible respuesta es la hipótesis del colapso directo. En este escenario, grandes nubes de gas podrían colapsar directamente en el agujero negro, evitando la etapa de formación estelar. Otra opción es el crecimiento acelerado debido a la eficiente absorción de la materia. El estudio de los primeros agujeros negros permite a los científicos comprender mejor las condiciones que prevalecían en el universo joven, incluida la formación de las primeras galaxias y estrellas. Imagina dos agujeros negros orbitando uno alrededor del otro, acercándose gradualmente. Este proceso va acompañado de poderosas ondas gravitacionales, fluctuaciones en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Cuando dos agujeros negros se fusionan, emiten enormes cantidades de energía en forma de ondas gravitacionales. Las primeras ondas de este tipo fueron registradas en 2015 por el observatorio LIGO, lo que supuso una revolución en la física.
Estos eventos no solo confirmaron la existencia de agujeros negros y fusiones entre ellos, sino que también abrieron una nueva forma de estudiar el cosmos. Las ondas gravitacionales nos permiten escuchar el universo, permitiéndonos estudiar objetos y fenómenos que son inaccesibles para los telescopios convencionales. Uno de los mayores desafíos de la física moderna es la unificación de dos teorías fundamentales, la mecánica cuántica y la relatividad general. Los agujeros negros se encuentran en la unión de estas dos ciencias, lo que los convierte en laboratorios ideales para desarrollar nuevas teorías como la gravedad cuántica. Por ejemplo, la cuestión de si la información que cae en un agujero negro se almacena sigue siendo un problema central en la física. Si se resuelve este problema, podemos obtener la clave de una teoría del todo que unirá todas las interacciones fundamentales de la naturaleza. Aunque los agujeros negros están asociados con el fin, también pueden ser la clave para el futuro. Hay ideas de que el uso de la energía liberada durante la acreción de la materia puede proporcionar a la humanidad una fuente casi infinita de energía. Tales ideas siguen siendo fantásticas, pero resaltan la importancia de los agujeros negros para comprender no solo el cosmos, sino también nuestro potencial como especie. Los objetos compactos y masivos continúan capturando la imaginación y planteando preguntas. No solo son objetos de fenómenos físicos extremos, sino que también nos hacen pensar en cuestiones más profundas del ser, como la naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio. Estudiarlos es un viaje que nunca se detiene y nos lleva a descubrir nuevas facetas del universo. Los agujeros negros son objetos que nunca dejan de sorprender y deleitarse con su misterio. Son el resultado de una fusión extrema de espacio y tiempo, donde las leyes de la física que conocemos dejan de operar en el sentido habitual. Su apariencia requiere el cumplimiento de condiciones estrictas, pero esto es lo que los hace tan interesantes de explorar. Una estrella que ha agotado su combustible nuclear sobrevive a un colapso para formar un objeto ultradenso con gravedad capaz de retener incluso la luz. Este proceso ocurre con la participación de la gravedad, que comienza a prevalecer sobre todo otras fuerzas, haciendo que la materia de la estrella se reduzca a un tamaño extremadamente pequeño. El resultado es una singularidad, donde la densidad y la curvatura del espacio se vuelven infinitas. Un horizonte de sucesos se forma alrededor de la singularidad, un límite más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar. Esto hace que los agujeros negros sean invisibles, pero dejan rastros en el espacio que los rodea. Los científicos aprenden sobre su existencia debido al efecto sobre la materia cercana o la radiación que se produce debido al calentamiento del gas en un disco de acreción. La temperatura en estos discos puede alcanzar millones de grados, generando rayos X que se pueden registrar con telescopios modernos. El estudio de los agujeros negros nos brinda la oportunidad de mirar en las profundidades del espacio y el tiempo, porque se han formado a lo largo de miles de millones de años. Uno de los mayores descubrimientos en el estudio de estos objetos fue la observación de las ondas gravitacionales causadas por la colisión de dos agujeros negros. Estas ondas no solo confirmaron las predicciones de la relatividad general, sino que también permitieron una nueva mirada a la dinámica del universo. Las fusiones de agujeros negros son eventos de proporciones colosales en los que se libera energía equivalente a varias masas solares. Algunos vórtices cósmicos alcanzan masas que son millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Tales objetos se llaman agujeros negros supermasivos. Se encuentran en el centro de las galaxias y se cree que desempeñan un papel clave en su formación y evolución. Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo en su centro llamado Sagitario A*, que tiene una masa 4 millones de veces la del Sol. Influye en el movimiento de las estrellas y el gas en su vecindad, formando la estructura característica de la galaxia. La naturaleza de las fuerzas gravitacionales oscuras sigue siendo objeto de numerosos debates teóricos. Por ejemplo, la radiación de Hawking predicha por Stephen Hawking sugiere que los agujeros negros pueden evaporarse debido a procesos cuánticos en el horizonte de sucesos. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la gravedad y la mecánica cuántica, que parecen contradecirse entre sí en estas condiciones extremas. La teoría sugiere que un par partícula-antipartícula puede ocurrir cerca del horizonte de sucesos. Uno de ellos puede caer en un agujero negro y el otro puede escapar, lo que resulta en una pérdida de masa en el agujero negro. Otro tema importante es la paradoja de la información de los agujeros negros.
De acuerdo con el quantum, la información sobre el estado de cualquier sistema debe ser almacenada. Pero la relatividad general predice que toda la información que cae en un agujero negro desaparece en una singularidad. Esta contradicción ha sido el catalizador para el desarrollo de nuevas teorías, como el principio holográfico, que establece que la información se almacena en la superficie del horizonte de sucesos en forma de código holográfico bidimensional. Los agujeros negros también son laboratorios para probar las hipótesis más descabelladas. Por ejemplo, la idea de que los agujeros negros pueden ser puertas de entrada a otros universos o incluso agujeros de gusano que permiten viajar a través del espacio y el tiempo. Aunque estos conceptos siguen siendo especulativos, abren nuevos horizontes para la reflexión sobre la naturaleza del universo. Los abismos del espacio y el tiempo nos obligan a replantearnos las leyes fundamentales de la naturaleza y a ampliar los límites de nuestra comprensión de la realidad. Estudiarlos no solo nos permite mirar en los rincones más profundos del espacio, sino que también puede llevarnos a descubrimientos revolucionarios en física que cambiarán la forma en que vemos el universo. Este es un viaje interminable que nos abre nuevos misterios y desafíos. Los absorbentes de luz no solo son objetos que desafían nuestra comprensión de la física, sino también una fuente de inspiración para nuevos descubrimientos. Aparecen en diferentes escalas, desde estelares hasta supermasivas, y su impacto en el universo es enorme. Los agujeros negros pueden ser la fuerza impulsora detrás de la evolución de las galaxias, influir en la distribución de la materia y la energía en el espacio intergaláctico y también sugerir cómo nacieron las primeras estructuras en el universo. La fusión de estas tumbas estelares fue uno de los fenómenos más espectaculares que los astrónomos han observado. A medida que dos agujeros negros orbitan entre sí, emiten ondas gravitacionales que gradualmente quitan la energía del sistema, lo que hace que los agujeros negros se acerquen entre sí. Eventualmente, se fusionan para formar un nuevo agujero negro que puede tener una masa mayor que la de los dos objetos originales. Este proceso va acompañado de la liberación de una enorme cantidad de energía, equivalente a varias masas solares, en forma de ondas gravitacionales. Estas olas fueron registradas por primera vez en 2015 por el Observatorio LIGO. Este descubrimiento no solo confirmó la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales predichas por Einstein, sino que también se convirtió en la primera evidencia directa de la existencia de un sistema de dos agujeros negros fusionándose. Desde se han registrado docenas de eventos similares, lo que ha permitido a los científicos estudiar las propiedades de estos objetos exóticos, así como su papel en la formación del universo. Los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias son los más grandes de los tipos conocidos. Sus masas alcanzan miles de millones de masas solares, y tienen un enorme impacto en las galaxias en las que residen. Por ejemplo, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A*, está rodeado de nubes de gas y polvo, así como de estrellas que lo orbitan a velocidades extraordinarias. La observación de estas estrellas permitió a los científicos determinar con precisión la masa del agujero negro y su ubicación. Algunos agujeros negros supermasivos crean discos de acreción a partir de la materia que cae en ellos. Estos discos se calientan a temperaturas tales que comienzan a emitir energía en forma de luz y rayos X. Así es como aparecen los cuásares, uno de los más brillantes objetos en el universo. La luz que observamos de los cuásares puede ser el resultado de eventos que ocurrieron hace miles de millones de años, lo que los convierte en una especie de linterna del pasado. La existencia de agujeros negros también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. La teoría de la relatividad muestra que la gravedad de un agujero negro es tan fuerte que el tiempo cerca de él se ralentiza. Este fenómeno, conocido como dilatación gravitacional del tiempo, se demostró en la película Interstellar, donde los personajes experimentan diferentes velocidades de tiempo debido a la influencia de un agujero negro. Aún más exóticas son las suposiciones de que los agujeros negros pueden ser agujeros de gusano, túneles que conectan diferentes puntos en el espacio-tiempo. Aunque esto todavía es una hipótesis, tales ideas nos hacen pensar en el hecho de que los agujeros negros pueden ser no solo destructores, sino también caminos hacia nuevas dimensiones. La investigación actual sobre los agujeros negros se centra en la combinación de la mecánica cuántica y la relatividad, que es clave para entender qué son. La radiación de Hawking, por ejemplo, muestra que los agujeros negros pueden perder gradualmente su masa y eventualmente desaparecer.
Esto contradice la idea de su oscuridad absoluta e indica que incluso los objetos más poderosos obedecen las leyes de la física cuántica. Las zonas oscuras son misterios que nos obligan a replantearnos los límites de nuestro conocimiento y a hacernos constantemente nuevas preguntas. Nos abren la puerta para comprender los procesos más profundos del universo y, tal vez, algún día nos ayuden a encontrar respuestas a preguntas sobre el comienzo del tiempo, la naturaleza del espacio y nuestro papel en este cosmos ilimitado. Los agujeros negros siguen sorprendiendo con sus misteriosas propiedades, y cada aspecto de su existencia da lugar a nuevas teorías, hipótesis y descubrimientos. Uno de los temas más interesantes es su potencial impacto en la evolución global del universo, ya que pueden estar relacionados con muchos de los procesos fundamentales que dan forma al cosmos. Imaginemos el universo primitivo, unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Las primeras estrellas que se formaron fueron extremadamente masivas y agotaron rápidamente su combustible. Cuando estas estrellas explotaron como supernovas, sus núcleos colapsaron, creando los primeros agujeros negros. Estos agujeros negros pueden haberse convertido en los bloques de construcción para los agujeros negros supermasivos que ahora se encuentran en los centros de las galaxias. En el universo primitivo, podían fusionarse entre sí, absorber materia y ganar masa rápidamente. Las fusiones de agujeros negros pueden haber desempeñado un papel clave en la formación de galaxias. Las ondas gravitacionales emitidas durante estas fusiones afectan la distribución de la materia en el universo, creando las estructuras a gran escala que observamos hoy en día. Los agujeros negros supermasivos ubicados en el centro de las galaxias también controlan los procesos de acreción, expulsando poderosos chorros que pueden limpiar las galaxias de gas y afectar la tasa de formación de estrellas. La existencia de agujeros negros supermasivos en el universo joven es uno de los grandes misterios de la astrofísica moderna. ¿Cómo pudieron estos objetos alcanzar masas tan grandes en un tiempo relativamente corto? Una explicación es que el universo primitivo pudo haber tenido condiciones muy favorables para el rápido crecimiento de los agujeros negros. Por ejemplo, las grandes nubes de gas podrían colapsar directamente en agujeros negros, sin pasar por la etapa de formación estelar. Otra posibilidad es el proceso de acreción extremadamente eficiente, en el que los agujeros negros absorben enormes cantidades de materia. El papel cosmológico de los agujeros negros no se limita a sus efectos sobre las galaxias. Pueden relacionarse con los aspectos más profundos de la física fundamental. Por ejemplo, se especula que los agujeros negros pueden tener una conexión con la energía oscura, que acelera la expansión del universo. Aunque estas teorías son hipotéticas, abren nuevas vías para explorar la relación entre la gravedad, la mecánica cuántica y la cosmología. Los agujeros negros también cambian nuestra comprensión del tiempo y el espacio. En las proximidades de un agujero negro, el tiempo se ralentiza tanto que, desde la perspectiva de un observador externo, un objeto que cae en un agujero negro parece congelado en el horizonte de sucesos. Este fenómeno es consecuencia de la gravedad, que distorsiona la estructura del espacio-tiempo. En teoría, los agujeros negros podrían incluso servir como portales a otras regiones del universo o realidades alternativas, aunque estas ideas siguen siendo especulativas. La tecnología moderna nos permite estudiar los agujeros negros con una precisión sin precedentes. En 2019, la humanidad vio la sombra de un agujero negro por primera vez gracias al proyecto del Telescopio del Horizonte de Sucesos. Este logro fue una confirmación de las predicciones de la relatividad general y mostró cuánto ha avanzado nuestra tecnología. En el futuro, proyectos similares, junto con observatorios de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, permitirán un estudio aún más profundo de estos objetos. A pesar de todos los avances, los agujeros negros siguen siendo un misterio que provoca nuevas preguntas. ¿Qué sucede dentro del horizonte de sucesos? ¿Cómo combinar la mecánica cuántica y la gravedad en una sola teoría que explique su comportamiento? ¿Es posible utilizar los agujeros negros para viajes interestelares? Las respuestas a estas preguntas no solo podrían cambiar la forma en que pensamos sobre los agujeros negros, sino que también podrían ayudar a desentrañar los misterios más profundos del universo. Los agujeros negros son objetos que nos obligan a superar los límites de la comprensión, a ir más allá del pensamiento ordinario y a buscar nuevas formas de explorar el espacio. Son la puerta de entrada a las cuestiones más profundas de la ciencia y, sin duda, su estudio continuará durante muchos siglos,
abriéndonos nuevos horizontes. Estas masas extremas siguen siendo algunos de los objetos más misteriosos e inexplicados del universo, y cada aspecto de su existencia está lleno de misterios. Cuanto más profundizamos en su naturaleza, más preguntas surgen. Los agujeros negros nos obligan a revisar las leyes fundamentales de la física, abriendo nuevos horizontes para la investigación. Uno de los aspectos más intrigantes es el proceso de su formación y evolución. Los agujeros negros estelares se forman después de la muerte de estrellas masivas, cuando sus núcleos colapsan debido a la gravedad. Pero, ¿cómo explicar la existencia de agujeros negros supermasivos que tienen una masa millones o incluso miles de millones de veces la del Sol? Su rápido crecimiento en el universo primitivo indica que aún no comprendemos todos los mecanismos de su formación. Algunas teorías sugieren que surgen debido al colapso directo de nubes de gas gigantes. Otras apuntan a la posibilidad de absorción y fusión con otros agujeros negros. Curiosamente, hay suposiciones sobre la existencia de agujeros negros primordiales, objetos que se formaron poco después del Big Bang. Tales agujeros negros podrían haber surgido debido a fluctuaciones en la densidad de la materia en el universo primitivo, y sus masas pueden variar desde muy pequeñas hasta gigantescas. Si los agujeros negros primordiales existen, podrían explicar muchos misterios, incluida la naturaleza de la materia oscura. La materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, porque constituye una gran parte de la masa del universo, pero su naturaleza aún se desconoce. Los agujeros negros también desafían nuestra comprensión del tiempo. La teoría de la relatividad muestra que cerca de un agujero negro, el tiempo se comporta de manera diferente a las condiciones normales. Para un observador externo, un objeto que se aproxima al horizonte de sucesos parece congelado en el tiempo. En el propio agujero negro, todas las leyes de la física dejan de funcionar en el sentido habitual. Esto plantea numerosas preguntas teóricas, especialmente sobre lo que sucede exactamente en la singularidad. Una singularidad es el punto donde la densidad de la materia y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. La relatividad general no puede describir lo que sucede en tales condiciones. Es aquí donde la ciencia necesita nuevas herramientas para describir la realidad, como la gravedad cuántica. Los teóricos, particularmente los teóricos de cuerdas, están trabajando para crear modelo que podría combinar la mecánica cuántica y la relatividad general para explicar la naturaleza de la singularidad. Los monstruos espaciales también plantean preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la información. Según la mecánica cuántica, la información sobre el estado de cualquier sistema debe almacenarse. Pero si un objeto cae en un agujero negro, esa información parece desaparecer en la singularidad. Esta contradicción, conocida como la paradoja de la información del agujero negro, es uno de los mayores problemas de la física moderna. Resolver esta paradoja puede ayudar a crear una teoría unificada que una todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los agujeros negros no solo causan controversia teórica, sino que también son objeto de observación activa. Telescopios como el Event Horizon Telescope te permiten explorar horizontes de eventos de agujeros negros y crean sus primeras imágenes. Se trata de increíbles avances tecnológicos que demuestran hasta dónde ha avanzado la ciencia. Por ejemplo, una fotografía de un agujero negro en la galaxia M87 no solo mostró la sombra del horizonte de sucesos, sino que también confirmó las predicciones de Einstein sobre el comportamiento de la luz en un campo gravitatorio extremadamente fuerte. Además, las observaciones de las ondas gravitacionales de las colisiones de agujeros negros han marcado el comienzo de una nueva era en la astronomía. Estas ondas son una especie de vibraciones del espacio-tiempo, y su estudio nos permite estudiar el universo de una manera antes inaccesible. Ayudan a detectar agujeros negros que no se pueden ver con otros métodos y amplían nuestra comprensión de sus propiedades y distribución en el espacio. Los agujeros negros también plantean preguntas sobre posibles viajes interestelares. La idea de que un agujero negro podría ser una puerta de entrada a otro universo o a otra parte de nuestro universo captura la imaginación no solo de los científicos, sino también de los autores de ciencia ficción. Aunque estos conceptos siguen siendo especulativos, estimulan el interés por la investigación básica. Estos objetos no solo revelan los misterios del universo, sino que también nos hacen preguntarnos sobre nuestro propio papel en él. Los agujeros negros son una especie de ventanas a los límites extremos de la realidad, y su estudio amplía nuestra comprensión del tiempo,
el espacio y la existencia misma. Son un reto para la ciencia, pero al mismo tiempo una fuente de inspiración que nos impulsa hacia nuevos descubrimientos y una comprensión más profunda del universo. Los agujeros negros son verdaderos monstruos espaciales que son a la vez aterradores y fascinantes. Su naturaleza es tan asombrosa que a veces parece como si estuviéramos tratando con criaturas fantásticas y no con objetos del universo real. Sin embargo, existen, y su influencia en el espacio circundante es tan vasto que se puede sentir incluso a miles de años luz de distancia. Imagina un agujero negro acechando en el centro de una galaxia. Su masa es millones de veces mayor que la masa del Sol y, como el corazón de una galaxia, afecta a todos los procesos que la rodean. Las estrellas lo orbitan a velocidades vertiginosas, como si bailaran en un vórtice gravitatorio. Es casi invisible, pero su presencia no puede ser ignorada. La materia que se acerca al horizonte de sucesos comienza a calentarse hasta millones de grados, emitiendo rayos X brillantes. Es como el grito de muerte de una sustancia que está a punto de desaparecer para siempre. Aún más impresionantes son los agujeros negros supermasivos que crean enormes chorros de materia y energía que escapan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estos chorros alcanzan miles de años luz y son capaces de influir en galaxias enteras, alterando su estructura y dinámica. Dan la impresión de que un agujero negro es una especie de motor que controla la evolución de los sistemas espaciales. Sin embargo, incluso estos fenómenos parecen simples en comparación con lo que puede suceder dentro de un agujero negro. ¿Qué esconde una singularidad? ¿Es realmente un punto de densidad infinita? Tal vez este no sea el final, sino el comienzo de algo completamente diferente. Algunos científicos sugieren que puede haber otros universos dentro de agujeros negros, separados de nuestro horizonte de sucesos. Imagina que cada agujero negro es una especie de punto oriental del nuevo universo, que tiene sus propias leyes de física, tiempo y espacio. Los agujeros negros también plantean preguntas sobre los límites de la realidad. Si imaginamos que una persona entra en un agujero negro, su cuerpo se ve sometido al fenómeno de la espaguetización. Suena casi ridículo, pero en realidad es el resultado de una diferencia extrema en las fuerzas gravitacionales entre el cercano y el lados más alejados del objeto. Una persona se estirará en un hilo largo y delgado, convirtiéndose en algo completamente irreal. Pero, ¿qué sigue? ¿Desaparecerá para siempre? ¿Se convertirá en energía? ¿O tal vez dejar algún tipo de rastro en la estructura misma del agujero negro? Igualmente intrigante es la idea de que los agujeros negros pueden ser la clave para desentrañar la naturaleza del tiempo. El tiempo, tal y como lo entendemos, se comporta de forma muy diferente cerca de un agujero negro. Imaginemos que para un observador externo, un objeto que cae en un agujero negro se congelaría en el horizonte de sucesos. Pero para el objeto en sí, el tiempo seguirá moviéndose. ¿Cómo es esto posible? Este sorprendente comportamiento del tiempo nos hace preguntarnos si un agujero negro podría ser algún tipo de mecanismo natural para el viaje en el tiempo. Ahora imagina que la humanidad aprenderá a usar los agujeros negros en el futuro. Por ejemplo, su energía gravitacional puede ser una fuente de energía que supera todas las ideas modernas sobre el poder. Los agujeros negros podrían servir como motores espaciales que ayudan a las naves a viajar entre las estrellas. Aunque suene fantástico, estas ideas se han discutido muchas veces en el marco de una investigación interdisciplinaria que combina astrofísica, ingeniería y futurología. Sin embargo, los agujeros negros no son solo energía y destrucción. Son una especie de guardianes del tiempo y el espacio. Nos muestran que nuestro universo es mucho más complejo y asombroso de lo que podemos imaginar. Estudiarlos no es solo una ciencia, sino un viaje a los rincones más profundos de la realidad, donde nos enfrentamos a preguntas que tocan la esencia misma del ser. Los agujeros negros son un símbolo del infinito, lo desconocido y lo desconocido. Nos recuerdan que incluso en el mundo de la ciencia, donde parece que ya se sabe mucho, siempre hay secretos que vale la pena explorar. No se trata solo del espacio, se trata de nosotros mismos, nuestra capacidad de soñar, explorar y buscar respuestas a las preguntas más difíciles que nos plantea el universo. Los agujeros negros siguen siendo una especie de puerta de entrada a lo desconocido, recordándonos que incluso en el mundo de la tecnología moderna y los enormes avances de la ciencia, hay límites que aún no hemos superado. Desafían nuestra imaginación,
Nos obligan a replantearnos los fundamentos de la física y abren constantemente nuevos horizontes para la investigación. Una de las ideas más emocionantes es que los agujeros negros podrían servir como fuentes de información sobre el universo primitivo. Debido a que son capaces de acumular materia y absorber luz, los agujeros negros se convierten en una especie de archivos que almacenan la historia del desarrollo del cosmos. Por ejemplo, la observación de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias distantes permite a los científicos tener una idea de cómo era el universo hace miles de millones de años. La luz que vemos de estos objetos puede viajar hasta nosotros durante millones o incluso miles de millones de años, revelándonos una imagen del pasado lejano. Además, los agujeros negros nos ayudan a comprender los procesos que ocurren a gran escala en el universo. Por ejemplo, cuando un agujero negro absorbe materia, no solo se la come, sino que también libera cantidades colosales de energía en forma de radiación y chorros. Esta radiación puede acelerar el gas circundante, creando enormes cavidades en el espacio intergaláctico. Estas cavidades son parte de la estructura a gran escala del universo, que se asemeja a una red, donde las galaxias y los cúmulos de galaxias están conectados por filamentos de materia oscura y gas. Las zonas oscuras también nos plantean la pregunta de si hay un límite para el conocimiento. La singularidad, que está en el centro del agujero negro, es donde todas las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse. Es la zona donde la densidad de la materia se vuelve infinita y la curvatura del espacio-tiempo alcanza sus límites. Es casi inimaginable para nosotros los humanos. Estamos acostumbrados a las ideas sobre la causalidad, el paso claro del tiempo y los espacios que se pueden medir. Pero los agujeros negros indican que hay regiones de la realidad que aún no se prestan a nuestra comprensión. Aquí es donde surge la necesidad de crear una teoría del todo, un modelo que combine la mecánica cuántica y la relatividad general. Ambas teorías son extremadamente exitosas en sus campos, pero cuando tratamos de aplicarlas a los agujeros negros, entran en conflicto. Por ejemplo, la mecánica cuántica requiere la preservación de la información, pero la relatividad general permite que desaparezca en una singularidad. Esta contradicción fundamental, conocida como la paradoja de la información del agujero negro, es uno de los problemas más importantes de la física moderna. Otro aspecto importante es la radiación de Hawking. Teoría propuesta por Stephen Hawking, sugiere que los agujeros negros no son completamente negros. Debido a los efectos cuánticos en el horizonte de sucesos, los agujeros negros pueden emitir energía e incluso perder masa. En última instancia, esto puede conducir a la evaporación completa del agujero negro. Pero, ¿qué queda después de eso? ¿Permanecerá la información atrapada en el agujero negro o desaparecerá para siempre? Esta pregunta sigue abierta. Los pozos gravitatorios también son una fuente de inspiración para encontrar nuevas formas de explorar el cosmos. Las ondas gravitacionales que se producen cuando los agujeros negros se fusionan han abierto un campo completamente nuevo de la astronomía. Estas ondas permiten escuchar el universo, observar fenómenos que no se pueden ver con telescopios convencionales. Por ejemplo, la fusión de dos agujeros negros puede crear una señal que permite determinar su masa, distancia e incluso su lugar en el espacio. Una nueva forma de investigación que complementa los métodos tradicionales y abre nuevos horizontes para la ciencia. En el futuro, a medida que la tecnología se vuelva aún más avanzada, podremos profundizar aún más en la naturaleza de los agujeros negros. Por ejemplo, los telescopios espaciales de próxima generación podrán explorar los horizontes de sucesos en detalle y estudiar los procesos que ocurren en las condiciones más extremas. Tal vez algún día incluso podamos crear agujeros negros artificiales para la investigación en el laboratorio, lo que nos ayudará a comprender mejor las leyes fundamentales de la naturaleza. Los agujeros negros no son solo objetos de estudio, sino también símbolos filosóficos. Nos muestran que incluso en los rincones más oscuros del universo, hay algo que vale la pena explorar y descubrir. Nos hacen empujar los límites de nuestra comprensión y nunca nos detenemos en busca de la verdad. Es un recordatorio de que la ciencia es un viaje sin fin, y cada nuevo descubrimiento solo abre el camino a preguntas aún más grandes. Los objetos con gravedad crítica siguen siendo el centro de atención como algunos de los objetos más intrigantes del universo. Demuestran que el espacio es un lugar donde los límites de nuestro conocimiento se difuminan y las oportunidades se amplían.
Sus propiedades únicas plantean muchas preguntas que solo estimulan nuestra imaginación y sed de exploración. Uno de los temas más interesantes es la interacción de los agujeros negros con su entorno. Imagina un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia absorbiendo enormes volúmenes de gas y polvo. Esto crea un poderoso disco de acreción donde la materia gira a velocidades increíbles, calentándose hasta millones de grados. La radiación que se produce en este proceso puede ser tan fuerte que se puede ver desde una distancia de miles de millones de años luz. Tales objetos se llaman núcleos galácticos activos y se encuentran entre las fuentes de luz más brillantes del universo. Los núcleos galácticos activos a veces dan lugar a chorros relativistas, chorros estrechos de partículas de alta energía que son expulsados a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estos chorros pueden extenderse miles o incluso millones de años luz, afectando al medio intergaláctico. Expulsan gas de las galaxias, inhibiendo la formación de nuevas estrellas, y pueden crear enormes cavidades en la red cósmica. La estructura del universo formada por galaxias y cúmulos de galaxias conectadas por filamentos de materia oscura. Pero los agujeros negros no son solo destructores. También pueden desempeñar el papel de creadores. Su influencia sobre el campo gravitatorio y la distribución de la materia puede contribuir a la formación de nuevas estructuras en el universo. Por ejemplo, la interacción entre un agujero negro supermasivo y el gas circundante puede desencadenar procesos que contribuyen a la formación de nuevas estrellas en las galaxias. Esto convierte a los agujeros negros en una especie de directores de la sinfonía cósmica. Otro aspecto sorprendente de los agujeros negros es su potencial como fuentes de energía. La energía gravitacional que se libera cuando la materia cae en un agujero negro puede ser mucho más eficiente que la fusión nuclear, que alimenta las estrellas. Esto abre fantásticas perspectivas para futuras civilizaciones interestelares. Si la humanidad es capaz de aprender a aprovechar la energía de los agujeros negros, podría ser una solución al problema de los recursos energéticos. Imagina un futuro en el que estaciones espaciales gigantes orbitan alrededor de un agujero negro, recolectando su energía. Este concepto, conocido como esfera de Penrose, se basa en la teoría de que las partículas que caen en el campo relativista de un agujero negro en rotación pueden liberar energía. Aunque esto permanece en el ámbito de la ficción por ahora, las ideas relacionadas con los agujeros negros inspiran el desarrollo de enfoques innovadores para resolver problemas globales. No menos fascinante es el efecto de los agujeros negros en el tiempo. Cerca de un agujero negro, el tiempo para un observador externo casi se detiene. Esta curvatura del tiempo abre perspectivas sorprendentes para explorar su naturaleza. Tal vez en el futuro, los humanos puedan usar agujeros negros para viajar a través del tiempo, aunque por ahora se siente más como ficción que como realidad científica. Pero incluso hoy en día, los agujeros negros permiten estudiar la dilatación gravitacional del tiempo, que es importante para probar la relatividad general. Los agujeros negros también pueden arrojar luz sobre la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Algunos científicos sugieren que los agujeros negros primordiales que se originaron en el universo primitivo pueden ser parte de la materia oscura. Además, existen hipótesis de que los agujeros negros pueden ser asociados con la energía oscura, una fuerza que acelera la expansión del universo. Si bien estas ideas son especulativas por ahora, indican que los agujeros negros pueden ser la clave para resolver los mayores misterios de la cosmología. Los agujeros negros no solo demuestran lo asombroso y complejo que es nuestro universo, sino que también muestran que no hay límites para la cognición. Nos recuerdan que cada nuevo descubrimiento abre aún más preguntas. En cada rincón del espacio, incluso en sus partes más oscuras y aterradoras, siempre hay algo que vale la pena explorar. Esta investigación está en curso. Cada nueva mirada a un agujero negro nos abre nuevos horizontes y nos hace pensar en lo que no sabemos. Tal vez los agujeros negros ocultan no solo la respuesta a las preguntas sobre la naturaleza del universo, sino también una pista sobre nuestro lugar en él. Son un reto, una invitación y una inspiración para todo aquel que intente entender este espacio ilimitado y misterioso. Los agujeros negros son un misterio eterno que acecha en las profundidades del espacio, obligándonos a replantearnos los límites de la realidad. Su influencia es tan fundamental que pueden ser considerados no solo parte del paisaje cósmico, sino también actores clave en el desarrollo del universo. Cada agujero negro es un lugar donde chocan las leyes más profundas de la física, donde la gravedad,
el espacio y el tiempo se funden en algo insondable. Imagina un agujero negro engullendo lentamente a una estrella que se ha acercado demasiado a su horizonte de sucesos. Este proceso parece increíblemente dramático. El gas caliente de la estrella forma un disco de acreción brillante que brilla en el rango de rayos X. Parte de esta materia se emite en forma de poderosos chorros que se extienden a miles de años luz en el espacio. Pero el resto de la materia cae irrevocablemente más allá del horizonte de sucesos, desapareciendo de nuestra mirada. Se convierte en parte de un agujero negro, aumentando su masa y cambiando su rotación. La rotación de un agujero negro es otra característica sorprendente. Los agujeros negros no solo absorben materia, pueden tener un momento angular colosal que se produce debido a la rotación de la materia que cae sobre ellos. Los agujeros negros giratorios, llamados agujeros negros de Kerr, crean efectos especiales en el espacio que los rodea. Por ejemplo, causan el fenómeno de arrastrar el espacio, cuando la estructura misma del espacio-tiempo gira junto con el agujero negro. Esto conduce a efectos increíbles, como la curvatura de las trayectorias de la luz y la materia que pasan cerca. Aún más intrigante es que los agujeros negros pueden evaporarse a través de la radiación cetrería. Este proceso es muy lento para los agujeros negros masivos, pero para los agujeros negros más pequeños puede ser significativamente más rápido. Por ejemplo, si se formaron agujeros negros primordiales de baja masa en el universo primitivo, podrían haberse evaporado antes de que pudiéramos detectarlos. Pero, ¿qué queda después de que el agujero negro se haya evaporado por completo? ¿Se almacena información sobre los objetos que ha absorbido? ¿Podría este proceso ser la clave para entender la gravedad cuántica? La paradoja de la información de los agujeros negros es uno de los mayores problemas de la física moderna. Surge porque la mecánica cuántica requiere la conservación de la información, y la relatividad general parece permitir que se destruya en una singularidad. Esta contradicción ha llevado a la creación de nuevas teorías, como el principio holográfico. Según él, toda la información que cae en un agujero negro puede ser codificada en su horizonte de sucesos. Esta información existe como una especie de registro de holograma que refleja todo el contenido del agujero negro. Cada agujero negro del universo tiene su propia historia. Puede ocurrir debido al colapso de una estrella masiva o a la fusión de agujeros negros más pequeños. Una fusión es un evento de proporciones colosales en el que una energía igual a la masa de varios soles se libera en forma de ondas gravitacionales. Estas ondas son una especie de rebote cósmico que viaja a través del espacio-tiempo, llevando información sobre las masas, rotaciones y distancias de los agujeros negros que se fusionan. Las ondas gravitacionales marcaron el comienzo de una nueva era en la astronomía. Nos permiten explorar objetos que nunca podríamos ver con los métodos tradicionales. Por ejemplo, gracias a las ondas gravitacionales, podemos detectar agujeros negros que no interactúan con la materia y, por lo tanto, permanecen invisibles en los telescopios convencionales. Esto permite crear una imagen más completa de cómo se distribuyen los agujeros negros en el universo y cómo afectan a su evolución. Las regiones de curvatura del espacio y del tiempo también nos plantean preguntas sobre otras dimensiones. Imagina que nuestro espacio-tiempo tridimensional es solo parte de un universo multidimensional más grande. Los agujeros negros pueden ser una especie de ventanas a estas dimensiones adicionales, aunque estas ideas siguen siendo especulativas por ahora. Sin embargo, estimulan el desarrollo de teorías, como la teoría de cuerdas, que trata de unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza en un solo concepto. Incluso siglos después de que Einstein predijera la existencia de los agujeros negros, siguen siendo un objeto que inspira, sorprende y obliga a buscar respuestas a preguntas que parecen irresolubles. ¿Qué se esconde detrás del horizonte de sucesos? ¿Podremos alguna vez mirar hacia adentro sin destruirse a sí mismo en el proceso? ¿Y los agujeros negros podrán alguna vez convertirse en nuestros aliados en los viajes a los rincones más lejanos del espacio? Es posible que estas preguntas permanezcan sin respuesta durante muchos años. Pero esta es precisamente la grandeza de la ciencia. Nunca deja de buscar, incluso si las respuestas parecen inalcanzables. Los agujeros negros son un recordatorio de que la curiosidad humana y el deseo de conocimiento no tienen límites. Son un reto que nos empuja al descubrimiento, y al mismo tiempo una puerta al infinito que estamos empezando a abrir. Los agujeros negros,
como fenómenos incomprensibles y misteriosos, continúan alimentando nuestra imaginación y ciencia, abriendo nuevos horizontes de comprensión para la humanidad. Son la puerta de entrada a lo más profundo misterios cósmicos y puede llegar a ser la clave para resolver preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo. Una de las características más sorprendentes de los agujeros negros es su capacidad para deformar el espacio y el tiempo a su alrededor. Esta distorsión es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar a su influencia. Imagina un haz de luz que pasa cerca de un agujero negro. En lugar de una línea recta, forma una trayectoria curva, creando un efecto de lente gravitacional. Gracias a este efecto, podemos observar galaxias lejanas que de otro modo serían invisibles. Un agujero negro actúa como una especie de lente cósmica que amplía la imagen de objetos distantes y permite mirar hacia las profundidades del universo. Imaginemos otra situación exótica. Un objeto que cruza el horizonte de sucesos de un agujero negro. Desde el punto de vista de un observador externo, este objeto nunca alcanzará el horizonte de sucesos. Él aparecerá congelado en el tiempo, volviéndose cada vez más rojo hasta que su luz se apague por completo. Pero desde el punto de vista del objeto en sí, el tiempo pasará, por supuesto, y rápidamente caerá en una singularidad, donde las leyes de la física que conocemos dejan de aplicarse. La singularidad es el elemento central de un agujero negro, un punto de densidad infinita y curvatura del espacio-tiempo. Aquí es donde la teoría de la relatividad deja de ser aplicable y surge la necesidad de crear una nueva teoría que pueda describir estas condiciones extremas. La gravedad cuántica, que combina la mecánica cuántica y la relatividad, es uno de los principales contendientes para este papel. Sin embargo, su desarrollo sigue siendo uno de los mayores problemas de la ciencia moderna. Otro aspecto que hace que los agujeros negros sean tan fascinantes es su relación con la termodinámica. Imagina que los agujeros negros tienen temperatura y entropía, como era proporcionado por Stephen Hawking. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos, lo que abre una ventana a conexiones más profundas entre la información, los procesos cuánticos y la gravedad. Esto plantea la pregunta: ¿puede el universo ser una especie de sistema de información gigante, donde los agujeros negros juegan el papel de una especie de servidores cuánticos que almacenan y procesan información? Algunos científicos han sugerido que los agujeros negros podrían ser puertas de entrada a otros universos. Si un objeto pasa a través del horizonte de sucesos, no puede simplemente desaparecer, sino entrar en un nuevo espacio-tiempo, completamente diferente al nuestro. Estas teorías siguen siendo especulativas, pero ofrecen interesantes oportunidades para la reflexión sobre la multidimensionalidad y la compleja estructura de la realidad. Otra perspectiva es el uso de los agujeros negros para investigar la naturaleza cuántica gravedad. Por ejemplo, la radiación de Hawking muestra que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una débil radiación térmica debido a los efectos cuánticos en el horizonte de sucesos. Este fenómeno, aunque muy lento para los agujeros negros masivos, podría resultar crítico para comprender la interacción de la gravedad y los campos cuánticos. No menos intrigante es la idea de la existencia de agujeros negros primordiales que podrían haber surgido inmediatamente después del Big Bang. Si existen, estos agujeros negros podrían ser responsables de muchos fenómenos que aún no entendemos, como la naturaleza de la materia oscura. Los agujeros negros primordiales pueden tener masas que van desde muy pequeñas hasta muy grandes, y su estudio podría arrojar luz sobre la historia temprana del universo. Las tecnologías modernas, como los observatorios de ondas gravitacionales LIGO y Virgo, han marcado el comienzo de una nueva era en el estudio de los agujeros negros. Gracias a las ondas gravitacionales, podemos observar eventos que antes no estaban disponibles: colisiones y fusiones de agujeros negros, interacciones entre ellos, así como su impacto en el medio ambiente. Estas observaciones nos permiten crear modelos cada vez más precisos de su comportamiento e impacto en el cosmos. Los agujeros negros son el lugar donde el tiempo se detiene, la materia desaparece y comienza lo desconocido. Demuestran que el universo es mucho más asombroso de lo que podemos imaginar y que cada descubrimiento trae consigo aún más preguntas. Son un desafío a la ciencia, a la filosofía y a nuestra imaginación. Simbolizan que, incluso en los rincones más oscuros del espacio, hay algo que vale la pena explorar, algo que puede cambiar nuestra comprensión de la realidad.
Los agujeros negros son las claves del infinito que apenas estamos empezando a comprender. Los agujeros negros siguen siendo un misterio eterno que la humanidad está tratando de resolver, y cada nueva mirada a ellos abre horizontes aún más profundos. No solo son objetos de extraordinario poder, sino también símbolos de los límites absolutos de nuestro conocimiento. El estudio de los agujeros negros es algo más que astronomía. Es la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el universo y nuestro lugar en él. Imagina un universo donde los agujeros negros actúan como una especie de conductores cósmicos. Controlan la distribución de la materia y la energía, la formación de las galaxias e influyen en el movimiento de las estrellas. Los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en el centro de las galaxias, son los principales impulsores de estos procesos. Su influencia gravitacional es tan fuerte que es capaz de formar las órbitas de millones de estrellas, creando una estructura galáctica estable. Pero esto es solo una cara de su papel. También pueden destruir, absorbiendo estrellas o expulsando poderosos chorros de materia que cambian la dinámica del entorno cósmico. Los discos de acreción que se forman alrededor de los agujeros negros son algunos de los objetos más calientes y brillantes del universo. A medida que la materia gira y cae en un agujero negro, se calienta hasta millones de grados, formando un resplandor que es visible a miles de millones de años luz de distancia. Este resplandor puede oscurecer toda la galaxia donde se encuentra el agujero negro, creando objetos que llamamos cuásares. Los cuásares se encuentran entre los faros más brillantes del espacio y nos permiten explorar los confines del universo, revelando su historia. Aún más sorprendente es el fenómeno de los chorros relativistas. Estas estrechas corrientes de energía, que son expulsadas desde los polos del agujero negro, son el resultado de la compleja interacción de los campos magnéticos y la rotación de la materia en el disco de acreción. Los chorros pueden penetrar en el espacio intergaláctico a una distancia de millones de años luz, afectando a las nubes de gas y polvo a partir de las cuales se forman nuevas estrellas. No solo destruyen, sino que también crean, regulando los procesos de formación de estrellas y galaxias. Igualmente intrigante es la sugerencia de que los agujeros negros pueden estar conectados a otros universos o dimensiones. Imaginemos que detrás del horizonte de sucesos hay algo más acechante de lo que podemos imaginar. Algunos teóricos sugieren que los agujeros negros pueden ser agujeros de gusano, túneles que conectan diferentes partes del espacio-tiempo o incluso diferentes universos. Aunque esta idea es especulativa por ahora, nos hace reflexionar sobre lo compleja que puede ser la estructura de la realidad. La tecnología moderna nos permite explorar los agujeros negros cada vez más profundamente. En 2019, el mundo vio por primera vez una imagen de la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro gracias al proyecto del telescopio del horizonte de sucesos. Esto fue una confirmación de muchas teorías y mostró lo lejos que hemos llegado en el estudio de estos objetos. Pero esto es solo el comienzo. En el futuro, telescopios más potentes y observatorios de ondas gravitacionales permitirán estudiar aún más detalles, como la rotación, la interacción con la materia circundante e incluso posibles objetos cuánticos. Efectos. Los agujeros negros también nos plantean preguntas filosóficas fundamentales. ¿Qué es el tiempo? ¿Tiene un principio y un final? ¿Es el espacio-tiempo continuo o se descompone en condiciones extremas? Los agujeros negros, con su capacidad de ralentizar e incluso detener el tiempo, desafían nuestra percepción habitual de la realidad. Imagina que el tiempo podría fluir de manera muy diferente para los objetos que están cerca del horizonte de sucesos que para los que observan desde lejos. Esto nos recuerda que nuestras ideas sobre la realidad son solo parte de un cuadro mucho más complejo. También nos hacen pensar sobre la naturaleza de la información. ¿Qué sucede con la información sobre los objetos que caen en un agujero negro? ¿Desaparece para siempre o se conserva de alguna manera? La hipótesis del principio holográfico supone que toda la información puede ser codificada en la superficie del horizonte de sucesos en forma de una grabar. Si este es el caso, entonces los agujeros negros no son solo objetos, sino algo así como discos duros cósmicos que almacenan datos sobre el universo. Los agujeros negros, a pesar de su misterio e incomprensibilidad, son una fuente de inspiración ilimitada. Simbolizan la idea de que el universo es mucho más complejo e interesante de lo que podemos imaginar. Nos recuerdan que cada nuevo descubrimiento es solo el comienzo de un nuevo viaje en busca de la verdad.
Los agujeros negros son una ventana al infinito que nos hace hacernos preguntas, buscar respuestas y nunca dejar de maravillarnos con la inmensidad del espacio. Los agujeros negros siguen siendo una fuente de misterios y descubrimientos científicos interminables, y cuanto más los investigamos, más detalles interesantes y hallazgos inesperados se nos revelan. Uno de los fenómenos más interesantes asociados a los agujeros negros es el proceso de formación de ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros se fusionan, crean ondas en el propio espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. En 2015, fue posible registrar estas ondas por primera vez utilizando el observatorio LIGO. Fue una revolución en la física. Las ondas gravitacionales te permiten escuchar el espacio, observar eventos que antes permanecían invisibles. Por ejemplo, pueden revelar la masa, la rotación e incluso la distancia a los agujeros negros en fusión. Otro descubrimiento es cómo los agujeros negros interactúan con la materia circundante. Los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de las galaxias pueden afectar el clima galáctico. Por ejemplo, las emisiones de energía en forma de chorros pueden calentar el gas en las galaxias, desacelerando la formación de nuevas estrellas. Pero este proceso también tiene el efecto contrario. Algunos chorros, por otro lado, pueden comprimir gas, lo que estimula la formación de nuevas estrellas. Se trata de una especie de juego de creación y destrucción, donde el agujero negro desempeña el papel de arquitecto del espacio. El estudio de los chorros relativistas de los agujeros negros también es increíblemente interesante. Por ejemplo, en la galaxia M87 se observó un enorme chorro que se extendía por miles de años luz. Este chorro de materia es expulsado a una velocidad cercana a la de la luz y emite ondas de radio que podemos capturar. El estudio de estos chorros ayuda a comprender cómo los agujeros negros convierten la energía gravitacional en corrientes de partículas de alta energía. Otra área interesante de investigación son los intentos de detectar agujeros negros primordiales. Se trata de objetos que podrían haber surgido inmediatamente después del Big Bang, cuando la densidad de materia en el universo era extremadamente alta. Pueden tener diferentes masas, desde unos pocos gramos hasta varias masas solares. Si existen, podría explicar la naturaleza de la materia oscura, que constituye una gran parte de la masa del universo, pero permanece invisible para nosotros. Un fenómeno interesante asociado con los agujeros negros es su conexión con la misteriosa energía oscura. Algunos investigadores sugieren que los agujeros negros pueden ser fuentes de energía oscura, que es responsable de la expansión acelerada del universo. Aunque esta idea sigue siendo hipotética, abre una nueva dirección en la cosmología que combina el microcosmos de la física cuántica con el macrocosmos de la evolución cósmica. Otra área de interés es la posibilidad de crear agujeros negros artificiales en el laboratorio. Aunque parezca fantástico, en teoría, los agujeros negros microscópicos podrían surgir durante experimentos de alta energía, como el Gran Hadrón Colisionadores. Tales agujeros negros serían inestables y se evaporarían rápidamente debido a la radiación de Hawking. Pero su creación podría confirmar muchas teorías de la gravedad cuántica. No se puede pasar por alto el estudio de los efectos que los agujeros negros causan en su entorno inmediato. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra el agujero negro supermasivo Sagitario A*. Los astrónomos observan el movimiento de las estrellas cerca de él para estudiar su masa y comportamiento. Una estrella, S2, orbita alrededor de Sagitario A* a una velocidad extraordinaria, lo que confirmó las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. También vale la pena mencionar los agujeros negros supermasivos en otras galaxias que forman núcleos galácticos activos. Su comportamiento cambia dependiendo de la cantidad de materia que absorben.